González, numeraria del Opus Dei entre 2011 y 2016. Belén, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Cómo entraste en el Opus Dei? ¿Cómo te captaron? Pues yo era pequeña y siempre al salir del colegio jugaba con mis amigas y hubo un momento en sexto de primaria que mis amigas siempre se iban al club los viernes y yo les decía, ¿pero a dónde os vais? Nos vamos al club, nos vamos a jugar. Entonces yo pedí ir allí y ahí es donde yo empecé a tener contacto más con los centros del Opus Dei. ¿Cuántos años tenías? Cuando empecé a ir a esas actividades, pues 11 años. Y luego, claro, hacían campamentos, hacían convivencias de verano, en Semana Santa. Entonces, claro, al final íbamos formando un grupo de amigas hasta que ya a los 14 años, 14 y medio, te empezaban a hablar de la vocación. Hablar una vez a la semana con una numeraria que era tu directora espiritual, a la que te tenías que abrir, contarle tus pensamientos, tus inquietudes y al final pues te empezaban a plantear si tú pensabas que Dios te pedía ser del Opus Dei y de qué manera hacerlo, que fue en mi caso a numeraria del Opus Dei. Tus padres son supernumerarios. ¿Por qué decidiste tú ser un escalón más, ser numeraria? Bueno, yo cuando se me configura mi mente en la adolescencia, mi mente se configura como que yo tengo que ver qué camino quiere Dios para mí. Entonces era, vale, o supernumeraria, que es pues madre de familia, etcétera, o numeraria o agregada. Entonces, cuando me preguntaron, oye Belén, ¿tú qué crees que te está pidiendo Dios? Yo dije, bueno, a mí me gustaría ser madre, supernumeraria. Entonces me dijeron, bueno Belén, pero eso sería una entrega a medias y tú tienes que hacer una entrega total como numeraria del Opus Dei. ¿Qué es exactamente ser numeraria? Ser numeraria es ser miembro del Opus Dei en la que tú te entregas por completo, a nivel físico, a nivel de salario. Belén, y además las numerarias no podéis tener hijos, no puedes tener familia. No, tu familia es el Opus Dei, tú no tienes ninguna oportunidad pues, ni de casarte, ni de tener relaciones, ni de tener pareja. En el documental, que es maravilloso, impacta muchísimo, todas las mujeres utilizáis la misma jerga. Me encantaría que me ayudaras un poco a descifrar ese diccionario del Opus. ¿Qué es el minuto heroico? El minuto heroico es una de las normas del plan de vida de una persona del Opus Dei. Es la primera, o sea, cuando te suena el despertador por la mañana o te vienen a despertar, tú no puedes dar cabida a la pereza. El minuto heroico es ese primer minuto, casi primer segundo, en el que tú te levantas de la cama y lo primero que haces en tu día es dar un beso en el suelo y decir Serviam, que significa te serviré a Dios. ¿Qué es pitar? Pitar es cuando tú pides mediante una carta escrita con una numeraria al lado que te va diciendo lo que tienes que escribir. Es una carta mediante la cual tú pides la admisión en el Opus Dei y es una carta que se envía al prelado del Opus Dei a Roma. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo pité a los 15 años. ¿Qué significa hay que ser alfombra para que los demás pisen blando? Significaba que tú tenías que siempre hacer la vida más cómoda y más agradable a los demás hasta el punto de renunciar a pensar, ostras, que me apetece, nunca te podías poner a ti por delante, siempre tienes que estar sirviendo a los demás para que ellos pues pisen blando, pues tengan la vida más cómoda. Belén, en esa jerga del Opus Dei también están las mortificaciones corporales, que son sacrificios que hacéis vosotras en el día a día, desde el cilicio hasta ducharos con agua fría. ¿Cómo era ese día a día? Yo llegaba a clase a las 8 de la mañana y antes me había levantado a las 5 y pico. Me había puesto el traje que nos poníamos para limpiar nuestras habitaciones, las habitaciones de las demás. Había ido a una meditación que era 30 minutos de reflexión espiritual que te daba un sacerdote, había ido a misa en latín, había desayunado con el resto de mis compañeras y me había ido a clase. Durante el día, cuando podías, rezabas el rosario, por la tarde volvías a hacer 30 minutos de oración y luego además yo cuanto más me quejaba de estoy cansada, estoy agobiada, tengo dudas, más encargos me ponían, porque yo luego me di cuenta de que debían pensar cuanto más ocupada esté y más cansada, más manipulable será y menos se nos va a rebotar. Entonces yo los viernes salía de clase y me iba con una bicicleta de monitora a un club de niñas, a tal, y volvía y tenía que dar un círculo, o sea... ¿Qué estrés? Muchísimo, hasta que reventé. Yo peté. ¿Cómo petaste? ¿Cómo reventaste? Pues me puse un día muy enferma de la garganta y empecé a vomitar y me empezó a entrar un ataque de ansiedad, se me agarrotaron las manos, todo. Yo sabía perfectamente lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Hasta aquí vino la directora y dijo, no, túmbadla en la cama y ya está, que se le pasará. Y yo abría los ojos y veía negro y yo decía, por favor, llevadme al hospital. Entonces me quejé y me llevaron y allí yo no le podía explicar a la psiquiatra que yo estaba en el Opus Dei, porque eso sí que te dejan muy claro que
es un tema del que tú no hablas. Tabú, siempre. Totalmente tabú. Entonces le expliqué mi día a día un poco por encima, pero dijo, pero tú estás agotada, no puedes llevar este ritmo de vida, es que no tienes horas. ¿Qué fue para ti lo más duro? Pues una de las